cómo se documenta la movilización frente a una pandemia, y una pandemia que lleva pues ya varias décadas con nosotros. El tema para ubicarlo es la creación en 2017 del Movimiento por una Vida Saludable. Esta es una organización sostenida por más de 80 socios y empresas de distintos rubros y de distintos sectores. Esta organización en 2020 se decide disolver, pero me parece, no obstante, que es importante que se conozca y se aproveche lo que se construyó y la forma en la que se fueron entendiendo los caminos que desde sectores tan distintos y tan grandes se podían transitar de manera organizada, de manera coordinada, de manera armónica. Entonces, el año pasado, pues estas compañías querían conocer su impacto y tener una dimensión transversal, porque no sabía el de la empresa A lo que estaba haciendo el de la empresa B, más que de la puerta para adentro. Y construyendo esto, pues se contaría con argumentos a favor. Esto enmarcado en el punto antes de esta ley, que ahora hemos visto sus efectos con el nuevo etiquetado y demás, y la importancia de exponer lo que se estaba haciendo de forma conjunta, llevó a la construcción de este concepto, ¿sí? Una iniciativa de 360 grados por un México activo y saludable. Entonces, pues hoy vamos a hablar de 4 cosas, básicamente. Vamos a hablar de cómo homologamos lo heterogéneo, cómo le damos narrativa y por qué es importante construir un storytelling al respecto, porque un movimiento se va a construir en la medida que haya followers, en la medida que haya seguidores de este movimiento. Tener el argumento, el mejor y el más poderoso argumento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, trae a personas y acerca más personas con el mismo propósito. Vamos a hablar de acciones saludablemente responsables y de aprendizajes. Entonces, mejor que mejor lo vamos a entender con este documental, que es parte del trabajo que nosotros en Satya, Comunicación con Propósito Social, nos dedicamos a hacer. México ha experimentado una transición epidemiológica. Hemos pasado de enfermedades infecciosas a crónico-degenerativas. Es decir, hace 50 años, los mexicanos teníamos que lidiar con diarreas, neumonías o meningitis. Hoy sufrimos principalmente infartos, diabetes y tumores. No queremos quedarnos estáticos dando vueltas en los datos conocidos por todos. Que la diabetes es el padecimiento con la tasa más alta de mortalidad aquí en nuestro país. La obesidad es un problema de salud grave a nivel mundial. Cuando se deteriora la calidad de vida de las personas, sufren las familias, pierden los negocios y se daña la economía nacional. El INEGI calcula que de cada peso que cuesta cuidar a estos millones de mexicanos enfermos, 40 centavos son aportados directamente por los hogares. La obesidad es multifactorial y sus causas son fisiológicas, psicológicas y también culturales. El creciente sedentarismo, las dietas altamente calóricas. Para los mexicanos, comer no es cuestión de nutrientes y calorías, es un indicador de bienestar y de identidad. Nos puede significar más, reconocimiento, recompensa o convivencia. Como sociedad, no percibimos a la obesidad como un problema de salud, mientras podamos cumplir con nuestros roles y responsabilidades. Paradójicamente la vemos en el otro, pero no en nosotros mismos. Ante la complejidad de esta problemática, la solución solo se alcanzará con la corresponsabilidad de gobierno, industria y sociedad. Todos juntos. Como respuesta al reto, nace el Movimiento por una Vida Saludable, una alianza única en su tipo que reúne a más de 80 empresas de diferentes sectores económicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de investigación y academia para trabajar juntos en la salud de los mexicanos. Usamos la investigación científica para tomar decisiones, innovamos para generar soluciones con enfoque integral. Generamos iniciativas que transforman vidas e inspiramos a los líderes empresariales a crear valor social.
siempre poniendo a las personas al centro de nuestras acciones. Gracias a las 265 alianzas realizadas con los 3 niveles de gobierno y miles de voluntarios, hemos logrado reformular más de 2.600 productos, reduciendo el contenido calórico, grasas saturadas y sodio. Lanzar más de 1.000 productos con porciones reducidas. Integrar en menús de restaurantes información nutrimental y crear platillos con menor contenido calórico. También hemos invertido 2.200 millones de pesos en impulsar un promedio de 70 programas en centros de trabajo, escuelas y comunidades, beneficiando a más de 54 millones de personas. En los centros de trabajo, activamos un promedio de 40 programas que benefician a más de 172,000 colaboradores, promoviendo pausas activas durante las jornadas laborales, torneos e infraestructura deportiva. Además, damos acceso a comedores con menús balanceados, opciones reducidas en azúcares y grasa, así como líneas de orientación y talleres de capacitación. Los días que sí hago actividad física, pues sí me siento más, con más energía, con más ganas. En las escuelas, hemos implementado 7 programas que llegan a más de 10,000 primarias a nivel nacional y benefician a una comunidad escolar de casi 9 millones de niños y 40,000 profesores. Nos hemos enfocado en mejorar la calidad de la clase de educación física, con dinámicas divertidas de coordinación motora. La actividad que más me gusta es la de fútbol. Correr, saltar. Yo aprendo a poder brincar bien, a poder correr bien, no lastimarme, que corra con cuidado. He notado una mejora en cómo se conocen ellos y cómo interactúan. Así como jornadas de educación alimentaria para docentes, alumnos y padres de familia. En comunidades, hemos puesto en marcha 30 programas que han ayudado a reconstruir el tejido social, atendiendo a población vulnerable. Más de 1,000 espacios públicos rehabilitados, parques, camellones, centros comunitarios y plazas. En este camino hemos tenido aciertos y fracasos, pero sobre todo hemos aprendido que debemos actuar de manera no convencional y abordar la obesidad desde todos los flancos, con una estrategia amplia pero muy clara. Que son mucho mejores los resultados de una cultura de prevención que políticas restrictivas o de atención a enfermos. Y que una visión alineada y de corresponsabilidad de todos los actores es mucho más poderosa que los esfuerzos fragmentados. Actuemos juntos, porque sí es posible cambiar nuestro destino. Movisa, Movimiento por una vida saludable. Pues con eso termina, ¿no? Con esa idea de sí es posible cambiar nuestro destino. Y yo creo que eso es lo que es relevante de rescatar. Ahora, el cómo siempre es donde están los detalles, ¿no? Se pensó en este concepto de la iniciativa 360 en una región modelo que empezara vertebrando escuelas, comunidades, centros de trabajo y al interior de las casas con una campaña nacional de sensibilización que diera un poco como una base en términos y permitiera también imaginar innovación y desarrollo. En el caso de los alimentos y las bebidas está claro que se ha hecho un gran esfuerzo de reformulación y de desarrollo de opciones mucho más sanas, pero en la industria en la que estemos, en la que sea, es necesaria el estar varios años hacia adelante imaginando y pensando cómo se van a realmente resolver todas estas cargas tan fuertes para el sistema, para las familias. Entonces, ¿qué camino escogimos para darle un sentido a todo esto? Lo construimos a partir de 3 embudos, vamos a llamarlo así. Una encuesta en línea,
que nos iba a ofrecer pues una buena parte de lo cuantitativo, pero pues nosotros creemos que lo cualitativo y lo cuantitativo siempre se complementan y siempre irán de la mano. Entonces pedíamos que nos compartieran un caso emblemático en el cual pudiera haber mucho más sustancia, mucho más un factor humano, la voz de quienes participaban, y para quienes lo tenían, que nos compartieran su evaluación de impacto. Aquí es donde encontramos uno de los temas que más adelante les compartiré, en donde hay más áreas de oportunidad. Con todo esto, con estos 3 embudos, pasaba a un gran repositorio, y de ahí se confeccionó una base de datos con estos 3 clústeres y un proceso editorial para realmente darle un sentido. Logramos hablar de más de 70 programas pertenecientes a 40 compañías. Y sabemos que esto es difícil, pero teníamos las ventajas. Como hemos dicho, estaba la voluntad de todos estos actores para sumar esfuerzos y las lecciones aprendidas, porque muchos de estos programas se implementaron en años recientes, pero otros llevaban quizás lustros o décadas y había mucha más base de conocimiento para compartir. Entonces, en el impacto nacional nos encontramos cosas muy interesantes y creo que buenas noticias, partiendo de la distribución geográfica. Sabemos que mucho de las decisiones se toman en el centro y se implementan en el centro, y lo que vemos en color dorado es que prácticamente todos los programas están en el centro. Pero creo que la buena noticia es que entre 25 y 30 y tantos programas de manera paralela ocurren en los estados que ustedes ven en color rojo, y en los cuales pues, nos hablan de occidente, oriente, península, norte, y incluso en los estados con menor penetración de estos programas, pues estamos hablando de que había por lo menos 14 programas o ocurren 14 programas de manera simultánea, con pues una cantidad de personas beneficiadas, como ya se ha visto, muy, muy relevante. Ahora bien, esto no, la empresa, como ustedes saben, no lo puede hacer por sí sola, y siempre se requiere del trabajo en forma de vinculación. ¿Con quién? Con gobierno, con universidades, con industria, con otras industrias y con la sociedad civil. Y fue muy claro, muy evidente, que es con el voluntariado y con el tejer estas alianzas como se logra un impacto mucho más grande. Con ONGs y con organizaciones civiles es donde realmente el trabajo aterriza, y nos dimos cuenta que porcentualmente las alianzas más numerosas estaban ahí. Ahora veámoslo por sectores. En escuelas, estamos hablando de que la mayoría de estos proyectos tratan de alfabetización motriz y de alfabetización de nutrición, o de, digamos, educación en temas de nutrición. Muchos han sido probados en más de 600 escuelas y, como vimos, benefician a millones de alumnos, pero está el énfasis en incrementar el aprovechamiento de la clase de educación física en por lo menos un 60%, es decir, que los niños se muevan mucho más, porque, como ustedes saben, desafortunadamente el gobierno no ha incidido lo suficiente, y ha sido inconsistente la manera de trabajar el tema de la activación física. Entendiendo esta problemática, pues se llegó a trabajar con alianzas con la comunidad y alianzas con la comunidad extensa. Es decir, están, por supuesto, las autoridades escolares y gubernamentales, pero también están los padres de familia, y muy señaladamente nos decían las alianzas con los profesores de educación física, porque ellos van a ser quienes al final del día permiten y conducen, y en el mejor de los casos se apropian de los programas para darles continuidad y enamorar a sus alumnos
con lo que es con los beneficios de la actividad física. Y bueno, sabemos que siempre vamos a asegurar el impacto cuanto más midamos. En los proyectos basados en escuelas sí hay un tracking, la mayoría muy serio, hecho por incluso despachos externos, y lo que se observa es que los cambios son posibles, pero toman tiempo y son bastante más graduales los incrementos de lo que esperarían quizás los tomadores de decisiones o los políticos que quieren dar resultados de manera trimestral, ¿no? El cambiar hábitos de comportamiento toma tiempo, pero se encontró que sí van ocurriendo en el tiempo y que los niños logran mejorar su índice de condición física, entre otras muchas cosas, y entender conceptos básicos de alimentación y transmitirlos a sus familias de manera cada vez más virtuosa. Y por último, pues está la disposición para usar contenidos extraoficiales, es decir, las empresas llevan programas y los programas llevan contenidos y hay una buena apertura para hacerlo, que además también se traduce en las actividades extraescolares. Como decíamos, no solo puede ocurrir en la escuela, tiene que ocurrir en todos lados y llevarlo más allá del horario de la escuela, pues es uno de los aprendizajes claves para decir, si lo vamos a hacer, lo tenemos que diseñar desde un inicio así. En los centros de trabajo, Movisa trabajó muy de cerca con Queremos Mexicanos Activos, una organización enfocada en la actividad, en la promoción de la actividad física y de la activación física dentro de las empresas, y que ahora ha logrado una certificación para que los retos de activación de las empresas, las mediciones de condición física de los propios empleados y la forma de evaluar sean aptitudes a las cuales se va certificando, con las cuales se van certificando las empresas. Y por supuesto, otra vez, está el componente de comunicación con guías, con promoción y con hacer de este tema un elemento continuo en comunicación. Como sabemos, es la repetición lo que realmente va calando, y no solo se trata de cambiar el menú del comedor empresarial, sino hablarle a la gente de los beneficios una y otra vez y hacerlos autoconscientes. Ahora, la promoción de la salud, que también se conoce con un concepto todavía más amplio, que sería la alfabetización de la salud, tiene beneficios muy directos, y ahí es en donde el empresario con visión sabe que si invierte, por ejemplo, en alfabetización en salud, se tiene cuantificado que por cada peso, pues se pueden recuperar 4 o hasta 6 pesos de regreso en la estabilización de gastos y de costos en la salud de las personas, porque ahora tienen mejor salud y porque saben cuidar más y porque toman mejores decisiones. Y eso, por supuesto, pues impacta en temas de productividad, como ustedes saben, ¿no? Pero, pues nuevamente, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Queremos mejorar resultados? Pues hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo porque parecía que estaba muy clara la división entre, sí, estos son programas que llevan recursos humanos o que nos trajo el consultor, pero que el resto de la organización no se ha apropiado, versus programas que bajan desde la cabeza hacia abajo y que con el ejemplo se empiezan a implementar de manera mucho más decidida. Otra vez, extender las actividades hacia la familia es uno de los aprendizajes clave, en la medida en la que se permite que el gozo de moverse y el gozo de estar sanos llegue a las casas y las familias se involucren. Muchas empresas contaban pues de actividades que hacían en las cuales las familias
intercambiaban y tejían un poco más sus relaciones y esto los fortalecía, ¿no? Entre los aprendizajes está, como habíamos dicho, la medición con indicadores muy concretos y la comunicación constante. Y reitero lo de la medición con indicadores concretos porque pues también fue muy evidente el tipo de programa que, digamos, las empresas más principiantes en esto suelen hacer y su visión de, bueno, ya tenemos esto, pero pues lo más que tenemos es una lista de asistencia, y en la lista de asistencia decimos, sí estuvieron estas 69 personas, y el mes que entra fueron 68 y el mes siguiente fueron 71, pero sin una dimensión probada, científica, de mover un indicador de salud, o 2 o 3, es muy difícil saber por qué se está haciendo esto y cuál es el beneficio. Entonces, en el sector empresarial encontramos, para nuestro gusto también, pues la visión de que el espacio en el que las empresas están es importante, y en las comunidades muchos se enfocaron en regenerar espacios para el tejido social. Algunos de manera muy grande y organizada y otros en acciones más pequeñas. ¿Con qué? Puede ser trabajar o llevar a las comunidades eventos masivos, llevar a las comunidades donaciones o asistencia. Algunas de las empresas decían, bueno, estamos regalando desayunos o tenemos comedores. Está muy bien, se está promoviendo de manera responsable el tener a los grupos vulnerables bajo un cobijo, ¿sí? Y había otro ángulo, que era: nosotros educamos y orientamos. Nosotros nos dedicamos a hacer la parte como más mediática. Muy pocas, realmente hacían o tenían un enfoque desde estos 3 pilares, que sería, digamos, algo mucho más, con una sinergia mucho más fuerte. Porque había quien hacía carreras, pero pues las carreras se convertían más en un evento de marca, y había quien hacía más posteos, pero eran posteos de marca, lo cual se entiende. Las compañías tienen que tienen que llegar a sus metas, tienen que hacer números, pero creo que el consumidor, no sé ustedes qué opinen, y más en este año y más en los años que entran, ante esta idea de que somos frágiles y que la salud importa, no va a consumir cualquier contenido ni va a ir a cualquier evento si no hay un valor todavía más pensado atrás en lo que representa para ellos, y en la calidad de información que se les está brindando. Nuevamente, ¿cuáles son los aprendizajes? Pues tenemos que tejer alianzas intersectoriales. Cuando hablas de una comunidad, por fuerza tienes que ir más allá de tus puertas y crear modelos replicables. Y todavía más importante, que perduren a 1, 2 o 3 administraciones de gobierno. Y muchas empresas se quejaban que esa es una constante en la que tienen que volver a empezar de cero, y yo creo que una de las maneras por medio de las cuales podemos cambiar esto es haciendo un eficaz trabajo de comunicación para que no empecemos de cero y el beneficio de estas acciones esté tan claro, tan bien medido, que nadie cuestione por qué tendría que moverlo, ¿no? Y en ese sentido, comunicar al interior de los hogares se volvía también indispensable, es decir, que tengamos presencia y que la campaña llegue realmente adentro de las casas. Por tercera vez, insistimos en invertir en evaluación para asegurar impacto. Muchas de estas acciones no estaban medidas de ninguna manera. Y por último, documentar para poder cambiar.
en programas que llevaban quizás 4, 5, 6 años, se observaba que era un modelo parecido, en el cual ya habían encontrado como una fórmula, pero había poca probabilidad de mejora si no se estaba documentando de manera frecuente y captando realmente el sentir de la persona que vive en la comunidad, para que esto llegue a los tomadores de decisiones y entiendan si lo que están haciendo todavía es mejorable o no. Y solo contarles pues, que nuestro propósito es visibilizar causas detonando resultados sociales. Satya es una palabra en sánscrito que significa lo auténtico, lo verdadero. Entonces, pues nos gusta estar generando Satya. Y trabajamos en 6 grandes temas, ¿no? Responsabilidad social empresarial, en alfabetización en salud, en empoderamiento del migrante, en inclusión financiera y humana, ecología profunda y despertar de la conciencia. Creo que estos 2 primeros cuadritos es el tipo de informe y de proyecto de investigación que estuvimos viendo hoy. Y aquí están los datos para quien quiera contactarnos. Me pueden escribir a jari@satya.mx y con mucho gusto, incluso si tienen alguna iniciativa en formación, estamos ofreciendo con nuestro equipo 1 hora de consultoría gratuita que los invito a aprovechar para que nos busquen y podamos conversar ya su proyecto o su enfoque de una manera más personalizada. Pues muchísimas gracias a todos los que